se nos va el tiempo tan rápido. Ya encontré el artículo sobre la propiedad en la actual en la Constitución, yo lo de conozco. los derechos económicos, sociales y culturales. Artículo 3. Y en la ley de reforma agraria la también. Propiedad en cualquiera de sus formas y mientras cumpla su función social, repito, y mientras cumpla su función social, constituye un derecho que el Estado reconocerá. Pero ahora decimos lo mismo, pero estos comunistas tratan de robarle el carrito. Por algo será que crea desconfianza, ¿no? No, son ustedes los que la crean. No. Mire la posición de Tania, incisiva, la suya también. Son ustedes los no que es crean. así. Mire, déjame hablar, porque el tiempo corre muy rápido, y yo quiero plantear algo de economía, Tania, también, porque estamos viendo este aumento de la inflación, que parece ser un fenómeno difícil de controlar. Hay una influencia internacional, usted ya lo ha explicado varias veces, ha mencionado causas nacionales como las inundaciones, sus críticos dicen que también es el gasto público, etcétera. Pero el problema es una inflación unida a un pobre crecimiento económico. Es decir, cuando la inflación se produce por abundancia de circulante, termina siendo aceptable, pero una inflación con escasez es terrible. ¿Cómo combatirla? ¿Y quién ha dicho que hay esa inflación con escasez, que se llama estanflación? Sí. El año pasado tuvimos una tasa de crecimiento no petrolera de 4.9%, hay la disputa con los actuales índices del Banco Central, podemos hablar de eso, es un horror, realmente es un horror, yo no quiero negar la realidad. Espero que no sea el tiempo, yo también he querido plantear. Pero de 4% que creció la construcción, a que en 2 meses corrían a menos 2%, no lo puede aceptar nadie, y tuvimos la inflación más baja de América Latina, 3.5%. ¿Dónde está esa inflación? Este año tenemos las inflaciones que están en el promedio de América Latina, pese a que tuvimos invierno, y pese a que, por ejemplo, ese invierno destruyó 100.000 hectáreas, 280.000 afectó, bloqueó 22 caminos, etcétera. Pese a eso, estamos en el promedio de inflación de América Latina. Y el crecimiento de la economía no es malo. Y además, yo sinceramente... No es malo, pero no lo conocemos. Pero lo vamos a conocer al final del año. Pero se está haciendo una serie de obras públicas que van a tener un impacto trascendental en la economía. ¿Por qué no se publica esa cifra, la del crecimiento económico? Porque eso no se saca inmediatamente. Además, que los métodos que tiene el Banco Central son terribles. Normalmente eso se saca con varios meses después de haber concluido el periodo. Pero el problema es que la inflación desborda cosas. Por ejemplo, usted ha querido, esa fue una de sus propuestas y sus acciones, porque hizo muchas cosas para conseguir ese objetivo, bajar las tasas de interés. Pero si la inflación sube, las tasas tienen que subir, porque no pueden ser menores que la inflación. Entonces, ¿cómo controlar todo eso? Son superiores a la inflación. Además, la inflación es un promedio ponderado, no significa que todos los sectores sufren la misma inflación. Entonces, no necesariamente es cierto eso que sube la inflación y deben subir las tasas de interés. Vea, lo que tenemos es una inflación por costos. El que le diga que es por política económica es un mentiroso. Tenemos los mayores indicadores fiscales de América Latina, a tal punto que el riesgo país está que baja, baja, baja. Cuando subía todos los días lo sacaban, ¿verdad? Ahora que baja, 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 nadie lo saca. ¿Por qué? Por los resultados fiscales. Este riesgo país, en el que yo no creo, pero ustedes creen bastante, está que baja por los buenos resultados fiscales, le insisto. Entonces el que le diga que es por la política del gobierno es un mentiroso. Es claro que es una inflación por costos, por el invierno y costos externos. ¿Cómo se contrarresta una inflación por costos? Reduciendo costos, compensando. Y eso es lo que hemos tratado de hacer. Tasas de interés, electricidad. Pero vamos mañana a sacar todo un paquete muy fuerte de medidas para eliminar costos. Exoneración de impuestos a la renta en ciertas actividades durante 2 años, subsidios directos para bajar costos, subsidio de la URIA como le estamos dando. Esa es la receta para contrarrestar una inflación por costos. Pero por ejemplo, usted a los arroceros, perdón, Tania, a los arroceros no les permite exportar, cuando ellos pudieran beneficiarse en algo del precio internacional, producir más, y a lo mejor estabilizamos los precios con más producción, que es lo sano. Pero ¿cómo se le va a permitir producir más, exportar más, cuando está el precio tan alto? Primero que baje el precio, y ahí entonces, porque se supone que si exportamos es porque hay excedentes, ¿verdad? Pero si hay excedentes el precio debe estar bajo. Aquí dicen tener excedentes con precio alto y querer exportar. Entonces eso es inadmisible. Primero que baje el precio, como yo le he dicho muy claramente, que se sitúe en esa banda de 24 o 28 dólares quintal y ahí se abrirán las exportaciones. Antes de eso, no abriremos las exportaciones.